Bien, es un periodista que conoce mucho lo que es la política y fundamentalmente lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con buenos comentarios que lo sigo además. Pero además escribió un libro, como dije, escribió un libro que en este momento, lo venimos haciendo año tras año, nos dedicamos a esto, a los presidenciables o los que tienen más posibilidades, digo, a focalizar en todas aquellas personas que le dedicaron mucho tiempo porque este material lleva 2 años de investigación. Pablo Ibáñez, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, al contrario, a vos por haber venido. Bueno, este libro de Daniel Scioli, ¿no? Sí. El Scioli secreto. Scioli secreto nos llevó mucho tiempo, como decías vos, porque justamente es un personaje que nos encontramos con la particularidad de hace 30 años que está en la luz pública, porque desde que empezó a competir, digamos, con la motonáutica y se hizo su romance con Karina Rabolini, que en los 80 era una modelo conocida, una modelito, digamos, que estaba surgiendo. Desde entonces ha tenido visibilidad casi absoluta a lo largo de estos 30 años. Sin embargo, uno se encontraba, y a vos particularmente seguramente en algún momento te ha ocurrido, con una serie de incógnitas en torno a Scioli. ¿Qué piensa? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Quién ¿no? es? Digamos, pero hasta cosas por ahí más simples a veces. Primero hay una gran pregunta que nosotros de alguna manera nos hacíamos, que era esa famosa historia, ¿es o se hace? ¿Sí? Una especie de síntesis de entender si era una construcción absoluta. Algunos te decían que era un tonto, un felpudo, otros te decían que era un tipo hipercerebral que tenía planeada, digamos, sus acciones y a partir de eso se movía. Entonces nos metimos a explorar esa idea, porque después hay cuestiones más sutiles que incluso en la propia política a veces no se saben. Cómo toma las decisiones, cómo conduce, cuál es su grupo de gente que opera como referencia o como guía cuando tiene que tomar una decisión política. Una cosa que a nosotros también nos llamó bastante la atención es esta historia que hay como 2 Sciolis. Hay un Scioli del fin de semana que es el sciolismo weekend, que es el grupo que se junta en la ñata, que son las ex modelos amigas de Karina, el doctor K, músicos, Aido, Cacho Castaña, los Pimpineras que están siempre cerca, amigos de la adolescencia de Scioli y su grupo familiar, y después hay un Scioli o un sciolismo político que es el que opera el resto de la semana, por hacer una síntesis, digamos así, bastante burda. Ahora, claramente, entre esos 2 universos, Scioli decide a quién oír y a quién no. Y por ejemplo, el universo de los amigos, el universo familiar, el sciolismo weekend, ha sido el que en cada momento de tensión con el kirchnerismo, en cada conflicto ha sido el que sistemáticamente le ha recomendado a Scioli romper con el kirchnerismo, rebelarse contra Cristina. Hay una frase que nosotros mencionamos en el libro de un momento donde Karina aparece diciéndole: no podés dejar que te trate así, en referencia a las críticas públicas y subidas de tono que le hacía Cristina, Por pero muchos momentos fue muy intenso, hubo momentos de muchísima intensidad, sobre todo en los últimos años, sobre todo desde que desaparece Kirchner. Exacto. Porque Kirchner lo conducía de una manera diferente. Kirchner tuvo algunas expresiones públicas, como aquel famoso, díganos quién les ata la mano después del conflicto del caso Píparo, donde hubo alguna crisis, pero después generalmente Kirchner lo conducía desde el silencio, desde mantenerlo aislado, pero desde contenerlo. Siempre le daba un rol. Claro, siempre lo ponía en algún lugar. Lo puso como gobernador, lo puso después como su segundo en el PJ, cuando Kirchner asume la jefatura del PJ, siempre le da un rol. Cristina fue de alguna manera una conducción más silvestre, más genérica, como con muchos dirigentes, no solo con Scioli. Dejó de tener una relación fluida, esos encuentros que por ahí se permitía Kirchner en Olivos, donde lo llamaba un tipo, cuando le tenía que decir algo negativo se lo decía, cuando lo tenía que retar o objetar lo hacía, y si no le daba un destino. Cristina dejó de hacer eso, entonces cambió la conducción. Pero te decía, en esos momentos de tensión con Cristina, el sionismo weekend era el que sugería romper sistemáticamente. Y el sionismo político, quizá más racional o más de alguna manera conservador en algún punto, le decía no. Y hoy yo creo que llegamos a la síntesis de un Scioli durante mucho tiempo formando parte del kirchnerismo,
que estadísticamente fue el dirigente que más veces fue candidato del kirchnerismo, porque fue 4 veces candidato el 2003, el 2007, el 2009 y el 2011, y que de alguna manera no tiene, por otro lado, otro destino que ser candidato al Frente para la Victoria, porque fuera del espacio del kirchnerismo yo creo que Scioli no es un sujeto electoral atractivo. Si se enfrentara con Cristina y armara su propio partido, su propio frente, que creo que Scioli no tendría chances de ser un candidato competitivo. Ahora, Pablo, digo, de acuerdo a esto, ¿no?, que estamos hablando, digo, es lo que se dio en otro momento de nuestra historia, o sea, ¿va a tener boleo propio si llega a ser presidente? ¿O el poder político va a ser de Cristina Fernández? Yo creo que es uno de los dilemas que se abre, pero básicamente creo que ahí va a estar más que nada la propia posición de Cristina. Es decir, yo creo que ahí hay mucho de hasta qué punto Cristina quiere, imaginando un 2016, digamos, con un Scioli presidente, hagamos esa hipótesis. Sí, un poco de futurismo, ¿no? ¿Hasta dónde Cristina va a querer meterse o no meterse? Digamos, yo creo que necesariamente hay un conflicto histórico del peronismo, que es que a las grandes conducciones les cuesta dejar un heredero. Ahora, es cierto que en general las grandes conducciones no tuvieron la posibilidad de continuidad histórica de un heredero, porque el Perón se muere, digamos, después viene el golpe, Menem pierde la elección, por lo tanto no continúa, digamos, uno de su propio espacio, incluso de alguna manera jugó para que pierda a Duhalde en el 99. Ahora, el peronismo se enfrenta a un episodio histórico, que es decir, la posibilidad de que el mismo espacio que gobierna cambie el conductor y venga otro presidente con sus diferencias y sus matices, pero del mismo espacio. Yo creo que esa cuestión, que es un dilema para el peronismo, porque es un fenómeno atípico, depende siempre más del que se va que del que llega. Porque de alguna manera el periodo, la transición más difícil, donde ocurrió algo parecido a esta especie de continuidad, que fue entre Menem, entre Duhalde y Kirchner, en todo momento Kirchner hacía una especie de equilibrio para mantener. Pero el gesto lo tuvo Duhalde cuando agarra y de alguna manera dice: yo salgo de la política local, me voy al Mercosur y salgo del juego local, digamos. Entonces, más allá de que después fue la ruptura del 2005, y en ese caso la ruptura, lo prueba la lectura de aquel pasado, fue más propiciada por Duhalde que por Kirchner. También es cierto que quiero decir que es más importante el rol que toma el que se va, qué distancia toma, qué lugar se da para sí mismo, qué nivel de intervención e influencia quiere tener sobre lo que viene, que el que se queda, porque en todo caso el que se queda es el que tiene las de ganar, digamos, el tiempo corre a su favor. Entonces yo creo que ese es un dilema genérico que se da, y por el otro lado me da la sensación, por lo que uno ha mirado, que Scioli ha sido un sistemático dirigente que le ha huido a la confrontación. Por lo tanto no lo veo a Scioli siendo ni rupturista con el kirchnerismo, ni siendo rupturista de a grandes rasgos lo que puede ser el proyecto o el modelo que ha llevado el kirchnerismo en adelante. Muchos dicen, Pablo, que va a ser Scioli, o en las posibilidades, lo que hizo Kirchner con Duhalde, pero el tema es que Duhalde en su momento tenía 3 ministerios cuando se fue. Claro, yo creo no que lo que es hoy, donde está todo, diríamos, muy marcado lo que es K, ¿no? Sí. En distintos niveles. Sí, yo creo de todas maneras que puede haber tranquilamente una transición en ese sentido, que quedan algunos ministros de Cristina, que haya un protagonismo importante del kirchnerismo, pero insisto, esos equilibrios que siempre son difíciles, sobre todo cuando cambia la relación, Seguro. ¿sí? Seguro. Cuando cambia la relación de fuerza, porque una cosa es ser presidente y otra cosa es ser expresidente, cuando en todo caso el mando está en otro lado. Yo doy por hecho que Cristina no va a desaparecer del escenario, sino que va a ser una figura muy importante. Lo que a veces me genera alguna duda es si ella va a tener un alto protagonismo o va a tener un protagonismo, si se quiere, quirúrgico, en algunos aspectos nada más, y a veces me da la sensación de que es más la segunda posibilidad que la primera, por distintos motivos, y ya saliendo de Scioli. Porque en algún momento el kirchnerismo tiene que hacer como una especie de construcción de nuevos liderazgos, y yo creo que va a haber una intención de hacer una especie de trasvasamiento entre Cristina y Máximo en la conducción del kirchnerismo puro, digamos, del kirchnerismo full, como le dicen algunos analistas, y después
también me da la impresión que Cristina va a entender que el próximo presidente va a llegar con un crédito, ¿sí? Y ese crédito también le va a exigir a ella tomar alguna distancia, por lo menos por algún tiempo, porque si ella rápidamente empieza a intervenir, va a parecer más que como una colaboradora, como una obstructora, digamos, del próximo presidente, y eso puede tener un costo, digamos, político para ella y sobre todo para el kirchnerismo. No sé no sé en qué va a terminar, naturalmente, porque uno hace análisis, incluso los análisis con el paso de los días tienen algunas variables, pero yo por esa misma tesis me imagino que, por ejemplo, quizá el vicepresidente del candidato del oficialismo, de los candidatos del oficialismo, no sean necesariamente kirchneristas puros, porque poner un kirchnerista puro es como de alguna manera ponerle un comisario político a repetir el escenario que hizo Cristina en el 2011 en la provincia de Buenos Aires cuando lo puso a Mariotto. Y si uno seguía por el resultado, prendió fuego más al vice, más al kirchnerista que al gobernador. Por lo tanto, la táctica de Mariotto en provincia de Buenos Aires por lo menos no funcionó. Incluso le sirvió a Scioli para victimizarse si me ponen un vicegobernador, que es para hacerme comisario político, que me traba leyes en la legislatura, digamos, de alguna manera, hasta le fue funcional a la táctica de victimización de Scioli. Y ya para cerrar, Pablo, ninguno, bueno, no, hay varios presidenciables, como dije en un momento, no quiero subestimar a ninguno, ¿no? Pero de los que más posibilidades tienen, ninguno tiene un candidato a gobernador fuerte, ninguno de los tres. Sí, yo creo que eso tiene una explicación. La explicación es que la elección es esencialmente presidencial. Y ahí se está resolviendo y eso arrastra. 12 años de kirchnerismo, de alguna manera se está resolviendo para dónde se va. Digamos, llegás a una encrucijada en un camino y resolvés, seguís o doblás, digamos, no hay demasiada variable. Eso es tan fuerte que me parece todo para abajo de rama. Y después hay un factor que hay que mirarlo en dos casos específicos con el tema del gobernador. Había dos figuras que aparecían como gobernadores muy potentes para la provincia de Buenos Aires. Uno era Florencio Randazzo, el otro era Sergio Massa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando vos tenés el suficiente volumen para ser un gobernador de la provincia de Buenos Aires potente, automáticamente te convertís en candidato presidencial. Porque si vos sos a un año y medio, 2 años de la elección presidencial, una figura con visibilidad, con protagonismo, con buena imagen, con volumen político en la provincia de Buenos Aires, eso te convierte automáticamente en candidato presidencial. Porque la provincia de Buenos Aires, te guste o no te guste, digamos, podés verlo compartiendo espacios con Capital Federal en algunas cuestiones, te convierte automáticamente en una figura nacional si no tenés visibilidad en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, es como decir, ¿para qué voy a jugar al plan B si puedo entrar en la carrera del plan A? Yo creo que en ese caso el paradigma es Randazzo. Porque Randazzo hace 2 años uno lo veía como un gran candidato a gobernador, con muchísimas posibilidades, pero él dijo en un momento, si puedo ser candidato a gobernador, puedo ser candidato a presidente. Y evidentemente entró en esa jugada. Por lo tanto, yo creo que se combinan el hiperpresidencialismo de la elección más esta cuestión que tiene que ver más con cómo se construyen los candidatos públicos, por la presencia mediática, porque además hay otro rasgo que hay que mirar con el tema de la provincia de Buenos Aires. Históricamente, salvo Duhalde, incluso Duhalde, que fue antes 2 años vicepresidente, y Cafiero, que había tenido un protagonismo, todos fueron, salvo Armendáriz, desde el 83 en adelante, que fue el gobernador del radicalismo en el 83, todos fueron primero dirigentes de volumen nacional y después bajan a ser gobernadores. En todos los casos, sistemáticamente ocurrió eso, salvo en Armendáriz. Hoy se da algo parecido, porque ocurre con Aníbal Fernández, ocurre con Julián Domínguez, no tanto con Espinosa, que es un dirigente más... Y por el lado del PRO, digamos, María Eugenia Vidal es una dirigente que viene también de la figura nacional, construyendo su identidad bonaerense en todo caso. Qué intriga la provincia, ¿no? Es una intriga la provincia. Yo tengo la impresión que en verdad con el próximo presidente va a haber como un gran cambio político. Se van a redefinir el rol de los partidos, se va a ir no solo la presidenta, sino también se van a ir 10 gobernadores, posiblemente también cierren su ciclo político una cantidad importante de legisladores nacionales y provinciales, y sobre todo van a cambiar
el modo de liderazgo, los equilibrios políticos, porque el presidente que viene va a ser necesariamente más débil que la presidenta que se va, sea cual fuese el sector y el presidente que venga. Por lo tanto, creo que va a haber una especie de reconfiguración del espacio político, del modo de liderazgo y además de algo que venimos viviendo en los últimos 10 años de manera intensa y cada vez más paulatina, un cambio en la comunicación, un cambio en el lenguaje de la política, porque hoy vos tenés 3 dirigentes, los 3 presidenciables, que mejor miden, que son Scioli, Macri y Massa. Los 3 son producto casi 100% del lenguaje mediático. Fueron figuras que se construyeron desde los medios, salvo Massa, que tiene algún pasado más vinculado con la política convencional, pero los 3. Por lo tanto, eso también está definiendo una especie de nuevo lenguaje y nuevo formato en la conducción y en el liderazgo que viene. Gracias, Pablo. Por favor, gracias a ustedes. Pausa.